cuando Adán y Eva tuvieron sus hijos en el Edén, ¿había más gente en la tierra en esa ocasión? En Génesis, el capítulo 5 y el verso 16, dice que Caín habitó en la tierra de Nod y conoció a su esposa. Bien, es una pregunta maravillosa. En la Biblia se nos enseñó, y muchas veces, algunas veces, no somos cuidadosos. Antes yo solía escribir en un pedacito de papel lo siguiente: pregunta y te daré respuesta a cualquier pregunta bíblica. Y alguien preguntó, ¿quién fue la esposa de Caín? Y yo, jugando un poquito con ellos, decía, fue la hija de su suegra, o algo como eso, usted sabe. O decía, ella fue la señora Caín. Pero eso no contesta la pregunta. Caín tuvo una esposa porque la Biblia dice que él la tuvo. Y si Caín tuvo una esposa, él tuvo que tomarla de alguna parte. Y esto pudiera alinearse correctamente con lo siguiente: ¿habían más personas en la tierra cuando Adán y Eva tuvieron sus hijos en el jardín del Edén? Ahora, si usted se fija en la Biblia, casi nunca se hace mención del nacimiento de una mujer. Es siempre el varoncito de quien la Biblia hace mención, no de la mujercita. Es muy raro que se mencione del nacimiento de una niña en la Biblia. Francamente, yo no me recuerdo en estos momentos que alguna vez se haya mencionado del nacimiento de una bebé. Solo dice, y engendraron hijos e hijas. Ahora, la Biblia únicamente menciona 3 hijos que nacieron de Adán y de Eva, y esos fueron Caín, Abel y Set. Ahora, si solamente hubieran nacido estos 3 varones y no hubieran nacido mujeres, entonces cuando la única mujer que existía, Eva, hubiera muerto, la raza humana hubiera dejado de existir allí en ese momento, porque no hubiera habido manera para que la raza humana se propagara, porque no hubiera habido mujeres. Eva hubiera sido la única mujer. Pero ve usted, ellos no registraron los nacimientos de las niñas en la Biblia, así que por lo tanto ellos tuvieron niñas al igual que niños. Ahora, un autor, uno de los más antiguos escritores que tenemos, Josefus, dice que Adán y Eva tuvieron 70 hijos. Uno de los escritores más antiguos, él dice que tuvieron 70 hijos. Fueron hijos e hijas. Ahora sí, y si Caín se fue a la tierra de Nod. Ahora, si usted se fija, el que escribió la nota lo hizo de una manera muy brillante. ¿Se fijó usted cómo lo citó? En Edén, cuando ellos tuvieron sus hijos, fíjese, no en el jardín del Edén. El que escribió la nota sabía eso. Quien sea el que haya escrito la nota puso así: cuando Adán y Eva tuvieron sus hijos en Edén, no en el jardín del Edén, porque ellos habían sido expulsados del jardín del Edén, aunque estaban todavía en el Edén. Pero el jardín del Edén estaba al este del Edén. El Edén era como un municipio o un estado, y Nod era otro estado o municipio enseguida de él. Ahora, la única persona que Caín pudiera haber tenido o casado con ella tendría que haber sido su propia hermana. Tuvo que ser así, porque solamente había un varón y una hembra de donde ellos habían venido. ¿Ve? Y él tuvo que casarse con su propia hermana. Ahora, eso era legal en aquellos días. Isaac se casó con su prima hermana Rebeca. Esto ordenado por Dios. Sara era hermana de Abraham, hermana de sangre, no por el lado de su madre, sino del lado de su padre. Ve, una hermana de sangre con la que Abraham se casó, de madre diferente, pero del mismo padre. Así que, ve usted, antes se casaban con familiares. En aquel entonces, antes que el torrente sanguíneo de la raza humana se debilitara, eso era legal y permitido. Ahora ya no es. Si usted se casara hoy con su hermana y tuvieran hijos, probablemente ellos tal vez iban a nacer deformes y todo lo demás. Aún el casarse con primos hermanos y segundos primos nunca debería de hacerse, ¿ve? Porque el torrente sanguíneo se debilita. Pero la única cosa que Caín pudo haber hecho es haberse casado con su propia hermana, y de ahí fue de donde los hijos. Él tomó su esposa y se fue a la tierra de Nod y la conoció, y de ahí vinieron los hijos de él. Y si usted se fija, de la línea de Caín vinieron los hombres astutos, de la línea de Set salió el hombre religioso. Quiero decir, la viña del justo. De aquí y de estos dos salieron
las descendencias a las que hoy pertenecemos. Si usted se fija hoy, ya para terminar esta pregunta, que el linaje de Caín todavía existe y que el linaje de Set todavía existe. Ambos vienen en la descendencia al mismo tiempo. Los hijos de Caín están aquí en esta noche en Jeffersonville, y los hijos de Set también están aquí en esta noche en Jeffersonville. El torrente sanguíneo se va agotando, pero ese linaje todavía está presente. Ahora fíjese, los hijos de Caín siempre fueron, y antes de la destrucción antidiluviana, ellos eran la gente inteligente, los científicos, los educadores y muy religiosos, pero era el grupo condenado. ¿Ve? Ahora fíjese, ellos eran igual como su padre Caín. Caín era un hombre religioso. Él edificó un altar hermoso e hizo una iglesia hermosa y trató de hacerlo que se viera más bonito que la misioncita que se tenía allí. ¿Sabe usted una cosa? Él de seguro, él decoró su altar con flores y lo arregló hermosamente, lo hizo bonito, e hizo una gran y enorme iglesia porque pensó que él podía encontrar favor con Dios haciendo eso. Y Abel fue y cogió un corderito y empezó a jalarlo hacia el altar y lo puso sobre una roca y lo mató. Ahora, si Dios, siendo justo, si todo lo que él requería era adoración, Caín adoró a Dios con tanta sinceridad como lo hizo Abel. Ambos eran sinceros. Ambos estaban tratando de encontrar gracia con Dios. Ninguno de ellos eran infieles. Ambos eran absolutamente creyentes en Jehová. Ahora, eso aquí nos da algo para pensar. Algunos de ustedes aquí en esta noche nunca los he visto ustedes antes, pero ustedes deben pensar esto y guardarlo en sus mentes. Ve que no importa cuán religiosos sean ustedes, eso no tiene nada que ver con esto. Ustedes pudieran vivir en la iglesia, ustedes pudieran ser muy sinceros y todavía estar perdidos. ¿Ve? Y ustedes dicen, bien, nuestros pastores son los más inteligentes, ellos estudiaron en los seminarios y obtuvieron la mejor educación, ellos son teólogos, conocen toda la teología y demás, y son inteligentes, entrenados, lo mejor, de lo más seleccionado que hay, y todavía pudieran estar perdidos. ¿Ve? Ahora, en la línea de Caín, cada uno de ellos eran muy religiosos, gente muy famosa, eran científicos, doctores, edificadores, hombres inteligentes y activos. Pero todo ese linaje fue rechazado principiando desde Caín. Y del lado de Abel, ellos no fueron edificadores ni educadores, ni hombres inteligentes. Ellos fueron más bien humildes, inclinados a la cría de ovejas, campesinos que caminaban únicamente por el Espíritu. Ahora, la Biblia dice que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, aquellos que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. El hombre espiritual tiene una alma espiritual que nunca puede morir, y el hombre carnal tiene una atmósfera religiosa que lo circunda y desea adorar y demás, pero es carnal. No es un incrédulo, sino que es un creyente carnal, y esta fue la clase que fue rechazada. Ahora, de allí Caín fue y se casó con su esposa en la tierra de Nod. Ahora, no dice con quién se casó Set o quiénes otros se casaron. Y la cosa maravillosa de esto es saber que Caín se casó y que tenemos la respuesta para eso, porque él tuvo que haberse casado con su hermana, o no había otra mujer en la tierra. Tenía que venir de Eva. Ella era la madre de todos los vivientes, de toda la gente que vivía en ese entonces. Ella era la madre de ellos. Esa es la razón que ella era la palabra. Eva quiere decir madre de todo viviente. Así que ella vino y dio a luz a este niño Caín, y Caín se casó con su propia hermana. Esta es de la única manera como yo pudiera verlo. Así que había gente viviendo en ese día, seguramente. Ve bien, cuando Adán y Eva tuvieron sus niños en Edén. Ahora, ponga atención cómo dice la pregunta. Cuando ellos tuvieron sus hijos en Edén, ¿habían otras gentes en la tierra al mismo tiempo? No.
Pero después, en Génesis 5:16, usted ve que Caín fue a morar a la tierra de Nod y conoció a su esposa, seguro. ¿Ve usted eso? En Génesis 1 es en donde él crió al hombre a su propia imagen, lo cual era en teofanía. Y en Génesis 2, él hizo al hombre del polvo de la tierra, el cual era el hombre humano que hoy tenemos. Y entonces en el capítulo 3 vino la caída y el hombre fue echado del jardín del Edén y luego los hijos engendraron hijos. Y Caín tomó su esposa y vivió con ella en la tierra de Nod, fuera del jardín, porque Dios lo había separado a él del compañerismo con su propio hermano, porque había dado muerte a Abel. Y así fue como él tomó a su propia hermana y se casó con ella. Así es de la única manera que yo puedo verlo, de cómo él se casó. Ahora, se ha dicho, y espero que mis hermanos de color que están aquí me perdonen por decir esto, que no está correcto en lo absoluto. La primera vez que yo me encontré con uno de ellos, después que me convertí, me encontré con el hermano George Diard y todos ellos allí. Yo iba caminando y el Señor me dio a un lugarcito y allí ellos estaban discutiendo de dónde venía el hombre de color y ellos estaban tratando de decir que el hombre de color, que Caín se había casado con una gorila y que a través de esta unión vino la raza de color. Ahora, eso está errado, absolutamente. Eso es un error. Nunca apoyen esto, porque nunca hubo un negro o un blanco o ningún otro diferente, sino que solo hubo una raza de gente hasta el diluvio. Después del diluvio y de la Torre de Babel, cuando empezaron a dispersarse, fue cuando ellos empezaron a tomar sus colores y demás, pero todos ellos provenían de un solo árbol. Esto es exactamente la verdad. Adán y Eva fue el padre y la madre terrenales de toda criatura viviente del ser humano que ha existido sobre la tierra. Esto es correcto. Negro, blanco, pálido, café, amarillo. Cualquier color que usted pudiera hacer proviene absolutamente del lugar de donde usted vive y de la manera que él tal vez pudiera expresar algo aquí mientras estoy en esto. Hoy la gente aquí con estas segregaciones y leyes y cosas que están pasando, yo creo que es ridículo. En verdad lo creo. Escuchen, dejen a esa gente en paz. Ellos saben lo que ellos quieren. Dios hizo a un hombre de color y él está feliz por eso. Absolutamente. Si Dios me hubiera hecho un hombre de color, yo estaría feliz al respecto. Si me hubiera hecho un hombre café, yo estaría feliz. Él me hizo un hombre blanco, yo estoy feliz por eso. Si Él me hubiera hecho un hombre amarillo, yo estaría feliz al respecto. Dios nos hizo en los colores que tenemos. Él nos hizo de la manera que Él nos quiere. Y todos nosotros somos sus hijos, absolutamente. Y ellos no deberían de argumentar y pelear en eso. Está mal hacer eso. No deberían de hacerlo. Dios nos hizo de la manera que somos. Y el hombre de color no quiere interrumpir su generación o su color mezclándolo con el blanco y todo lo demás. Yo no lo culpo. No lo culpo. El hombre de color tiene cosas que el hombre blanco aún ni siquiera tiene. Absolutamente. Eso es exactamente la verdad. Y Dios nunca intentó que fuera de esa manera para ellos. Bien, fíjense, el hombre de color él tiene una actitud que el hombre blanco nunca ha tenido. Él tiene una actitud despreocupada, un confiar en Dios, sin preocuparse y todo lo demás. Si él tiene o él no tiene, él es feliz de todas maneras. Me gustaría tener a mí mucho de eso en esta noche. En verdad me gustaría. Bueno, él la tiene y esa es su posesión. Ellos no quieren mezclarla con otra raza ni interrumpirlo tampoco. Eso está perfectamente bien. Yo creo que aquella dama en Freeport hizo uno de los mejores comentarios que jamás he escuchado en mi vida. Ella hizo un comentario y lo pusieron en el periódico. Ella se levantó y dijo, de la manera que estas cosas están sucediendo aquí, en esta segregación, yo no quiero que mis hijos vayan a la escuela a donde van los blancos. Y dijo, ellos no recibirían la atención como la recibirían si ellos tuvieran una maestra de color. Esa mujer es una mujer inteligente. Ella sabía de lo que estaba hablando. Sus hijos recibirían una mejor educación. Eso es exactamente la verdad. Así que yo pienso que la gente hace mal haciendo eso. Y luego dicen que Caín y Abel y cosas como esas. No, señor, el color no tiene nada que ver con eso. Es el espíritu allí adentro el que tiene que ver algo con eso. Esto es exactamente la verdad. Así que Caín conoció a su esposa y ella era su hermana. Y él se la llevó a la tierra de Nod. Y de allí salieron las grandes tribus de la tierra, los religiosos y los adoradores. Y solo piense, oye amigo, deténgase y piense solo por un momento que hay 10,000 veces, 10,000 y miles de personas que absolutamente van a la iglesia, tan sinceros y consagrados a esa iglesia como pueden, pero tan alejados y perdidos como Caín lo estaba.
¿Ve? Es Dios quien escoge. Es Dios quien elige. ¿Ve? Dios quien da gracia. El barro no le puede decir al alfarero. Es el alfarero quien está sobre el barro. Correcto.